Pichincha Universal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal que nos sigue a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020 y siendo las 18 horas con 3 minutos iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a partir de este programa también a Gabriel que se suma al equipo de producción de Frente Radiosa. Un saludo desde todo el equipo para Gonzalo, quien nos acompañó hasta el programa la semana anterior. Así es, Yura. Esta tarde, a propósito de que en la Asamblea se trata el juicio político a la ministra Romo, aprovechamos para conversar sobre quién la sostiene y cuáles han sido sus formas de operación política hasta ahora. Para ello nos acompañan David Ochoa, abogado, y Paola Cabezas, política miembro de UNES. El juicio político a María Paula Romo ha cristalizado y en los próximos días será el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva la censura o no a la superministra del gobierno de Moreno. Tras quedarse varios meses en la congeladora, finalmente el presidente del Parlamento tuvo que dar paso a una de las varias solicitudes de juicio en contra de Romo y con ello la trama de poder tambalea, pues la que ha sido su operadora tendrá que comprometer más que una vida de gato para salir en pie. En octubre del año pasado, tras la brutal represión policial de la que fueron víctimas los y las manifestantes y que desencadenó en más de una decena de muertos, una de las demandas de los sectores que se tomaron las calles fue la destitución de Romo. Moreno, haciendo caso omiso a la exigencia popular, en lugar de reemplazarla, la premió. Más adelante, cuando estalló el escándalo del reparto de los hospitales ya en pandemia, todas las luces apuntaron a que la mente y operación de ello fue, nuevamente, la ministra de Gobierno. Sin embargo, para ambos hechos, Romo ha tenido la argucia y el soporte para revertir el relato y escabullirse de sus responsabilidades. Con el antecedente de que 123 asambleístas pidieran su remoción el pasado agosto, ¿cómo actuará esta vez? El alcance y poder de la otrora autodenominada defensora de los derechos humanos y las libertades, retratada ahora como la Margaret Thatcher andina, parece no tener límites. Desde que ingresara al gabinete en 2018, no ha parado de acumular influencia y, aún tras haber sido fallidamente expuesta para entrar a la vicepresidencia por la ventana, es la actora que sostiene los hilos en Carondelet. Diálogos, acuerdos y cócteles no han parado con la embajada norteamericana o el poder mediático y financiero del país. Hoy, que se pone en evidencia ese eje político, mediático y policial que ha operado sistemáticamente como una máquina de guerra contra el derecho a la resistencia, contra la verdad y la memoria colectiva, y ha hecho fértil el retorno neoliberal, desde Frente Radiosa nos preguntamos, ¿quién sostiene a Romo? Bienvenidos, todos y todas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Así es, al cumplirse el programa número 40 de Frente Radiosa y considerando para este tema de coyuntura que María Paula Romo cuando ingresó al gabinete fue presentada como el perfil más capaz y con todas las credenciales para llevar adelante una nueva forma de hacer política, ¿cómo se puede caracterizar el modo de relación política establecida por ella y el gobierno de Moreno durante este periodo? ¿En qué lugar han quedado los derechos humanos, la independencia de funciones y el respeto a la diferencia política que se decía sería el tono de esta administración? Te damos la bienvenida, David. Conversamos contigo. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Me parece muy interesante, creo que siempre es bueno preocuparse de este tipo de temas, de los asuntos de cómo marcha el país y creo que estamos ya cerca de ver el desenlace de lo que ha sido prácticamente una telenovela, ¿no?
la llegada de la ministra Romo, ella no estuvo en la campaña de Lenín Moreno, no estuvo en el comienzo del gobierno actual, pero desde que entró como ministra primero ministra del Interior, ahora se llama ministra de Gobierno, en efecto ha ido ganando espacio dentro del gobierno, y ahora, luego, hace un año, en octubre, digamos, fue la imagen, fue el rostro de la represión de octubre, y luego cómo ha ido cambiando, siendo ahora la cabeza de este Comité de Operaciones de Emergencia delante de la pandemia, y ahora le vemos en la Asamblea rumbo a un juicio político, ¿no? Entonces es todo un historial que ha vivido el país. Entendido. En ese sentido, David, insistimos un poco en esto que planteábamos inicialmente. María Paula Romo se presentaba, o había de alguna manera acumulado políticamente su perfil político, se presentaba como una defensora de los derechos humanos, insistía en la idea de la independencia de funciones y sobre todo el respeto a la diferencia política, cosas que al día de hoy obviamente se han visto contrastadas por su actuar desde el Ejecutivo. ¿Cómo caracterizas tú entonces ese ejercicio de poder durante este tiempo de María Paula? Mira, yo pienso que las autoridades o las personas que participan en la política se les puede identificar en dos categorías. Hay quienes luchan por objetivos o metas grandes, inspiradoras, y hay también las personas que buscan el poder por el poder. Y probablemente ese sea el caso de Romo, quien, digamos, ella comenzó a participar en política en el 2008. Primero, no solamente que fue asambleísta constituyente, sino que cuando recién estaba creándose este diseño de una constitución en Montecristi, el gobierno de la época creó una comisión de profesores, creó una comisión con lo que antes se llamaba el CONESUP, el Consejo de Educación Superior, y Romo presidía ese consejo. Entonces ella llega a la política como una académica, ¿ya? Y luego, digamos, fue asambleísta constituyente, luego fue asambleísta legislativa, se pelea con el gobierno, sale y regresó a ser catedrática. Entonces, ¿qué lección nos está dejando? Más allá de que permanezca o no, que es algo que nosotros no sabemos, la lección que deja es que hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa por conservar el poder, y eso explica, creo yo, cómo ha cambiado su criterio, sus ideas de lo que ella decía antes, ¿no es cierto?, y de la democracia y de las diversas opiniones, y ahora en cambio como con mano dura dice solamente puede haber la opinión del gobierno, y que todas las personas que tengan una opinión diferente de entrada ya les descalifican, ¿no es cierto?, como golpistas o como personas que no quieren digamos que continúe el gobierno actual. Entonces hay toda esta contradicción, y creo que ese es un problema que está todavía pendiente de resolverse. Gracias, David. Paola, te damos la bienvenida. Iniciábamos este diálogo preguntando a David respecto a cómo caracterizar el modo de relación política establecido por la actual ministra de Gobierno de Moreno durante este, digamos, último tramo de la administración. ¿En qué lugar han quedado aquellas, digamos, aquella defensa de los derechos humanos, de la independencia de funciones, del respeto a la diferencia política que ella embanderaba cuando se distanció del proceso de la Revolución Ciudadana y que hoy día se han visto profundamente comprometidos? Bienvenida. Saludos a David, a Isabel. Gracias por este momento. Qué bueno poder compartir con ustedes. Y sí, déjenme bajarle la luz a esta cosa que me veo demasiado. Estoy aprendiendo, lo siento, estoy aprendiendo con ustedes. Me compré una de esas cosas para iluminar y no sabía cómo encenderlo, así que aquí comparto con ustedes mi ignorancia todavía en estos temas, pero bueno, aquí estamos. Miren, yo no vería en María Paula una transformación. En realidad, María Paula personifica
una forma de hacer política que ha sido muy de la partidocracia, muy venida de la asamblea del reparto, mira, ahora reparten hospitales, antes era el hombre del malecón. Recuerda, es simplemente hacer un poquito de memoria. En algún momento llegó a ser presidente de la Asamblea Alarcón, que no solo fue presidente de la Asamblea, sino presidente de la República, siendo él un solo ser humano que no tenía ni siquiera un partido político que lo aupe, era todo un tema de contiendas, amarres y arreglos, que terminó siendo este señor presidente interino. Eso no existía en nuestra Constitución, pero sin embargo, yo recuerdo a Alarcón y veo a María Paula Romo, un ser humano sin ningún tipo de escrúpulos, que tiene claros sus objetivos, que sabe lo que quiere y que lo tiene tan claro que va a utilizar todo, absolutamente todo, lo que justamente este poder prestado que le dio Moreno sin haber sido electa a ningún cargo, porque ni siquiera fue parte, o sea, esa es una de las cosas que puede sonarnos, ahora uno se ríe un poco, pero esta señora ni siquiera era parte del escenario político hace algunos meses, hace algunos años, y hoy es una de las mujeres más poderosas del país. Bueno, poder para mal, en verdad. Pero lo que yo les digo es que es rememorar el país de la partidocracia, es ese país que ya habíamos olvidado, ese país que también fue parte de una reconstrucción política, porque miren, mucha gente no reconocerá eso, pero creo que la revolución ciudadana también en la década permitió hasta el tema de fortalecimiento de la democracia y del sistema de partidos, porque a esta gente hasta le parece mal que existan partidos fuertes, les parece mal que existan estructuras partidistas fuertes, con ideologías claras, con proyectos de país claros, y sencillamente optaron esto para destruir el correísmo y a María Paula Romo como el alfil para que destruya toda la institucionalidad y con ello convertirse justamente en esta figura nefasta que hoy está justamente recibiendo una cucharada de su propia medicina, diría yo. Porque, Gracias. Perdón, eso más o menos es una de las reflexiones que hago en torno a la presencia o a la figura de María Paula Romo. Clarísima, Paola, muchas gracias. Importante hacer memoria histórica. Creo que igual uno de los aspectos en los que más ha insistido Romo ha sido en la construcción de esta suerte de enemigo interno, que es a quien culpan de haber propiciado la violencia y de buscar la desestabilización del gobierno. Evidentemente Romo no actúa sola, junto a ella están otras figuras que representan a la seguridad del Estado, como Osvaldo Jarrín, pero también instituciones como la Contraloría e incluso plataformas mediáticas que se dice en periodismo de investigación. En todo caso, parece ser que esta vieja receta, no sé si norteamericana, que se aplicó por décadas en el continente para asustar a la población y estigmatizar la diferencia política, encontró en Romo una operadora eficaz. ¿Es esto una mera coincidencia en la forma de actuar del frente político del Ejecutivo o hay una agenda concertada con actores y pautas supranacionales? David. Esto es algo muy interesante porque fíjate que las protestas o el paro nacional que vivió Ecuador en octubre del año pasado, luego vemos como que hay siguientes capítulos o otros episodios en Chile primero, en Perú ahora y probablemente en otros países. En Colombia la represión ha sido muy fuerte cuando hubo manifestaciones e incluso después. Yo creo que existe plenamente perdón, me olvidé de mencionar, en Bolivia la represión fue mayor hasta tal punto que de hecho hubo un golpe de Estado y hubo muertes, ¿no? en Secata y Sacaba. Pero decía, yo creo que esto obedece a un guión, muy probablemente esto es algo que ha sido diseñado por alguien, y mira cómo se da la vuelta a las cosas y ahora quizá los mismos que diseñaron estos cambios de presidente y estos reconocer a dedo a alguien, etcétera, ahora están sufriendo su propia medicina, ¿ya? Se han vuelto estos organismos o estas autoridades, ¿no? Expertos en cambiar de los gobiernos, expertos en falsificar resultados electorales, que ya han desarrollado el mecanismo, ¿no? En Latinoamérica,
y ahora están reproduciendo estos mecanismos en casa, ¿no es cierto?, para ello. Muy probablemente, digamos, la gente que se presta para esto, Romo en el caso de Ecuador, pero seguramente Yanine Áñez en el caso de Bolivia, o las personas que han cumplido este papel de ser, digamos, la imagen de la represión en los distintos países, no se dan cuenta primero de que hay un rol histórico, de que en la historia va a quedar en la memoria el papel que han cumplido. Y segundo, no se dan cuenta también que la moneda pues tiene dos caras, y al cabo de un tiempo pues se va a dar la vuelta a la tortilla. Por eso es importante que los gobernantes noten, digamos, cuando los gobernantes se aferran al cargo o creen que son eternos, no se dan cuenta que al cabo de un tiempo probablemente vayan a ser oposición, y lo que ahorita están, el daño que infligen, lo van a sufrir mañana. Entonces yo sí pienso que esto no es casual, no es una coincidencia. Seguramente existen fuerzas a niveles internacionales que utilizan los pretextos, utilizan las herramientas de la política doméstica para llevar a cabo planes que son más grandes y que quizás no alcanzamos a ver. De acuerdo, David, gracias. Creo que has mencionado algo importante, y es de entender que no solo se está atacando a enemigos o a quienes deberían ser opositores políticos, sino que en efecto se ha generado un colapso de la democracia y de la institucionalidad a nivel nacional, que tendrá efectos de muy largo plazo. Paola, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto que mencionábamos, sobre la supuesta o esta doctrina del enemigo interno que se ha generado desde el gobierno y de la cual Romo ha sido una de las principales promotoras? Bueno, coincido con David plenamente que esta es una estrategia o un libreto que ha sido copiado y pegado, calcado en la región. No deberíamos ni siquiera perder mucho el tiempo en el análisis, porque es evidente que esto viene pasando. Empezaron con Lula, fueron después con Cristina, y esto ha sido una copia similar en toda la región. Sin embargo, también coincido plenamente que esto viene siendo como también, miren, lo malo de la derecha, y quizás por eso es tan predecible y está fracasando en el intento de desestabilizar proyectos progresistas, es que ni siquiera han sido tan eficientes o tan inteligentes en cambiar sus estrategias. Son las mismas que vienen utilizando desde hace 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces, esto de utilizar la teoría del miedo, esto de venderte un enemigo interno, porque es indispensable para ellos crear un antagónico. Es evidente que Moreno, al ser cooptado por el gobierno que ganó, estamos hablando que Moreno necesitaba construir un imaginario de enemigos que no lo iban a dejar gobernar, lo que la mesa no estaba servida, y en fin, toda esta letanía que se ha venido institucionalizando, diría yo. ¿Y saben por qué digo institucionalizando? Porque este tema del enemigo, al no existir absolutamente ese enemigo, ha tenido en los medios de comunicación un aliado estratégico. Porque ¿cómo sostienes una mentira de esas características? Generando un framing, generando un patrón de comunicación permanente, lo repites todos los días con grandes titulares, con analistas hablando de esas mentiras. El tema es que tienes gente que, más allá de estar en orillas distintas, ideológicamente hablando, se presta para justamente construir estos imaginarios existentes, sobre todo del miedo, del enemigo, que ha sido permanente. Entonces, es más, hay cosas que si nos ponemos a graficar, el tema de la cámara que se manejaba desde Carondelet, el puente que no lleva a ninguna parte, y miren, todo esto construido desde la comunicación oficial, entiéndase. Esto es por eso digo, esto no es un tema menos importante, porque no es un chisme que se toma de un meme o un chisme que se toma de Facebook, de WhatsApp, no. Son cadenas del gobierno utilizando recursos del Estado para justamente institucionalizar o posicionar mentiras. Lo de octubre queda completamente identificado como esa estrategia para justamente crear enemigos internos que, como creo y estoy convencida, ya la ciudadanía no
los mismos indicadores de credibilidad que tienen hoy los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativos, se muestran en varias mediciones que ha hecho CELAC, sobre todo, sobre el comportamiento y credibilidad que tiene la ciudadanía con los medios de comunicación, demuestra que la estrategia también no les ha funcionado, y muestra de ello es que el proyecto progresista que hoy está siendo de una u otra manera liderando, que sigue siendo una opción y una alternativa en el Ecuador, pues no, si bien ha sufrido un desgaste o ha sufrido un linchamiento permanente, pero sigue siendo una opción porque la ciudadanía como que ha empezado a generar equilibrio sobre las cosas que consume. Paola, me quedo contigo. Al inicio del programa mencionábamos que quizás dos hechos representan lo más palpable de esta matriz política sostenida por Romo. Por un lado, la revuelta de octubre pasado, que tú bien mencionabas, y dos, lo que quizá está aún más vigente en la memoria de la ciudadanía es el reparto de los hospitales conocido durante la pandemia. ¿Por qué, con la gravedad de lo que eso ha implicado, la ministra de Gobierno, en lugar de verse debilitada, ha cobrado más fuerza? Tú mencionabas el rol de los medios de comunicación. De manera específica, ¿qué relación ha mantenido con los medios de comunicación, estos que llamas corporativos? Y si se pueden reconocer otros actores, qué sé yo, sectores financieros, sectores corporativos en términos más ampliados. ¿Quién ha posibilitado que María Paula Romo salga más fortalecida aún atravesando estos hechos? Bueno, María Paula Romo, de acuerdo a una fotografía filtrada por la página oficial de la Embajada de Estados Unidos, lo que está en Estados Unidos ahora, de acuerdo, si bien se borró la comunicación, pero es evidente que María Paula Romo es un alfil de toda esta estrategia regional. A ver, y voy a ir un poco más atrás para un poco concentrarnos en el tema. Cuando tú ves que la derecha apunta toda su estrategia o apunta todo lo poco que tiene a poner a un candidato único como Lazo, donde ves que Nebot existe su candidatura, ves esos factores que todos se plegan a la posibilidad de este candidato. Y aparte, María Paula Romo sigue siendo de uno, yo diría, el Ejecutivo, en este caso del oficialismo, sigue siendo muy colaborativo con María Paula Romo en su posición de ministra de Gobierno. Podemos ver que María Paula Romo es una ficha de una gran estrategia. María Paula Romo no se puede caer. María Paula Romo no se puede caer. María Paula Romo necesita cumplir labores encomendadas. O sea, María Paula Romo tiene que garantizar temas que son evidentes que tienen que ver con este gran pacto. ¿Qué es? Bueno, lo iremos viendo en el camino. Por eso es evidente que María Paula Romo ha llegado al punto de poner en riesgo la misma institucionalidad del país, al país en sí, por estas lógicas de reparto. Ella obedece a ella es una ficha. Yo a María Paula Romo ni siquiera le daría el rol de la superwoman que le estamos queriendo endilgar, que obviamente los medios de comunicación vienen trabajando en esa lógica. La dama de hierro, a la que aún atacan, la asamblea corrupta la quiere tumbar, pero no, ella es fuerte, ella aún así lucha y esas cosas que bueno, en fin. Pero lo que te digo es que María Paula Romo no se puede caer, y no se puede caer para los intereses justamente de todo este sector conservador, que está aliado, que se hablan, que conversan. Esto no es desligado frente al proceso electoral que se viene. María Paula tiene que garantizarle a Lazo ser candidato o ser presidente de la República. Es evidente que María Paula Romo con Lazo tienen un matrimonio que también se sostiene por el padrino que está en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, primero, yo no le daría, Yura, todo tiene poder, es evidente, y está utilizando el poder para defenderse, para sostenerse, pero no creo que sea justamente esta gran mega estratega, porque ella lo que está cumpliendo son órdenes. Ella se debe a toda una estructura que está... Paola, volvemos sobre esto último que has planteado, justo para el siguiente bloque. David, antes de irnos a la pausa, brevemente, en 2 minutos,
esto que conversábamos apenas hasta ahora, ¿por qué la gravedad de lo que implicó lo de octubre, el reparto de los hospitales, en lugar de debilitar a Romo, la vio fortalecida? ¿Quiénes han posibilitado que se fortalezca? Paola ha posicionado la cuestión de los medios. ¿Quiénes son estos medios? ¿Qué otros intereses, sectores están ahí? Brevemente, antes de irnos al corte. A ver, esta estrategia de enemigo interno, en realidad, no es que ha caído en el vacío. Hay mucha gente que sí le suena esta idea de la ley y el orden, de la seguridad, y que, imagínate, las protestas de Estados Unidos, justamente la campaña de Trump giró alrededor de ofrecer eso, ¿no? De ofrecer que la seguridad y que no va a haber estas protestas, y casi gana. Entonces, existe un fuerte electorado que le gusta escuchar ese discurso de la ley y del orden, y un poco es de ese mismo guión que se aplicó en Estados Unidos, es lo que quiere trasladar Romo, porque nosotros la vemos cada vez que tiene que asistir a la asamblea o a algún sitio, va rodeada de policías, etcétera, para transmitir ese mensaje, ¿no es cierto? Como si Romo fuera sinónimo de la ley y el orden. Y las personas que a veces, inclusive, muchos incluso son víctimas de la verdadera delincuencia, ¿no es cierto?, etcétera, y les gusta recurrir a esa frase que seguramente atrae a muchas personas. Creo que eso es lo que lenguaje es el que ha ayudado a que ella capitalice el trabajo de la represión de octubre. O sea, hay gente que lo ve positivo a la represión. Entendido. Hacemos una pausa en este momento, volvemos ahora para el segundo bloque. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que te puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Pichincha Universal. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las formas de operación política de la ministra Romo, y creo que hasta ahora han surgido algunas ideas bastante interesantes. Hablábamos de cómo se ha intentado generar esta idea del enemigo interno con diversas posiciones. Hay quienes sostienen que en efecto esta doctrina de la ley y el orden, como le llamaba David, tiene aceptación en un cierto segmento de la población, pero también podríamos decir, más allá evidentemente de la violación de derechos humanos y de toda la estigmatización del otro político que ello contiene o que ello conlleva, hay gente que ya no se cree ese relato, por ponerlo en términos más simples quizás.
Y desde ahí les quisiera preguntar o conversemos al respecto, ¿a cambio de qué o por qué habría actores interesados en quemar su capital político sosteniendo a Romo, o quizás más bien apoyarla abiertamente, justificando esta noción de un Estado policial que de alguna manera representa a la ministra Romo? Y les pregunto esto de cara al juicio político que sabemos que se aproxima en la Asamblea Nacional. ¿Qué suerte puede estimarse tendrá Romo en este juicio político? ¿Habrá una censura o es posible que haya actores políticos que quieran salvarla y a cambio de qué? David, vamos contigo. Bueno, es un hecho que va a haber un juicio político. A la ministra Romo le gusta decir, este es mi cuarto juicio político, como si hubiese tenido muchos antes. En realidad solo tuvo uno y no pasó, ahora lo sabemos, no pasó porque ella repartió algo en el anterior juicio político. Entonces yo creo que si es que existe alguna probabilidad de que ella se salve en este nuevo juicio político, seguramente se debe a que reparte algo, ¿ya? Y quizá ahora no lo sepamos, pero quizá en meses después o años después, algún rato se sabrá que repartió, ¿ya? Yo creo también que está funcionando de cara a los asambleístas una estrategia doble, ¿no? La famosa estrategia de una zanahoria y un palito, ¿no es cierto? O sea, hacer una oferta y hacer una amenaza. Muchos asambleístas, que más que asambleístas yo les llamaría diputados, porque están repitiendo los mismos comportamientos de la partidocracia del pasado, se han acostumbrado a pensar, a ver a los juicios políticos como una piñata, ¿no es cierto? A ver que le dan duro, a ver qué cae, ¿no es cierto? Y este gobierno ha sido generoso en el reparto, precisamente. Y por eso se han salvado muchos ministros de juicios políticos. Entonces, esa es la parte zanahoria de la estrategia, ¿no es cierto? Les ofrece cargos, les ofrece repartir. A mí realmente me sorprende que la gente solamente se concentre en los hospitales cuando un asambleísta que inclusive ya ha sido condenado esta semana confesó que no solamente repartían hospitales, sino que le han repartido la agencia de tránsito. Y esto es súper grave porque resulta que de la agencia de tránsito se sacaban $2,000, $3,000, no me acuerdo si era diarios o semanales. Eso significa que la coima que por los turnos, que los $20, $30 que cobran a las personas que necesitan hacer trámites, eso termina en el bolsillo de los asambleístas. Es gravísimo. Y la gente solo regresa a ver a los hospitales. Me parece raro. Pero esa es la zanahoria. Y en cambio el palo es la amenaza. ¿Ya? Justamente los asambleístas que ya comienzan a recibir condenas, es en cambio la amenaza, ¿no es cierto? Si es que no cumples algo, te va a ir mal. ¿Ya? Muy probablemente habrá una embajada que ofreció quitar 300 visas a los corruptos, pero no ha dicho a cuáles corruptos ha quitado la visa. Entonces, seguramente a las personas que no son funcionales a esta estrategia continental de represión, seguramente el día de mañana van a tener problema en el aeropuerto. Entonces yo creo que si se llega a salvar, luego el día de mañana hay que ver si hubo 123 asambleístas que dieron su voto y su palabra para que sea tumbada la ministra. Y si el día de mañana no hay esos 123 votos, quiere decir que algo funcionó. O la zanahoria y ahí el reparto, o hubo el palo y la amenaza, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué nombres son los que no se mantienen en este compromiso de tumbarle, ¿no? Gracias, David. Paola, más allá de esta lógica de la zanahoria y el palo, que me parece clarísima, de la dádiva, pero también de la amenaza, ¿qué crees tú que le espera a Romo en el juicio político? Sobre todo, ¿qué consecuencias políticas puede haber para ciertos partidos que opten por salvarla? ¿Se queman o ganan algo con eso? No, yo sí quiero ser un poco más optimista. Sí, a ver. Primero, ¿optimista para quién? María Paula se ha convertido espérese que ahí voy. Para la asamblea del 2%, espérese un ratito. Yo quiero ser optimista para ver que esta asamblea no irse con el 2, sino con el 3. Ya, yo pienso que María Paula es una papa caliente. María Paula Romo hoy es un coche bomba. Es como ese amigo incómodo que tienes que nadie quiere tener muy cerca porque
¿Y por qué digo? Primero porque hay varios asambleístas, sobre todo de los aliados históricos que ha tenido Romo durante todo este tiempo, que están a la reelección. Hablemos del mismo presidente de la Asamblea Nacional. Él está liderando la lista de su partido, un partido venido a menos, pero que sin embargo él está buscando en ser reelecto para justamente utilizar la inmunidad parlamentaria para poderse cubrir de todas las mañoserías a las cuales ha sido cómplice, y yo en algunos casos creo que también ha sido parte de toda esta estrategia montada por María Paula Romo. Entonces, yo creo que en este momento las ratas se van a bajar del barco, porque estamos hablando de un año preelectoral, estamos hablando que hay personas que quieren cuidar su metro cuadrado o lo que les permita salvar de todo este reparto, y María Paula Romo es evidente que ante la opinión pública es la que ha operado todo este tipo de ejercicios nefastos que no benefician. Entonces, estarán preocupados muchos. Yo creo que el juicio de María Paula Romo, y vuelvo ahí con David, creo que puede operar esta estrategia de la zanahoria y el palo, pero creo que hay otra gente también que en función de bancadas están pensando también en lo que les pueda proporcionar esto electoralmente, y no creo que se vayan a jugar el poco capital político que les queda salvando a una persona que hoy ya es incómoda. Sí, ha sido la aliada, te digo, es esa amiga incómoda con la cual tú no sabes qué hacer, que te gustaría echarle una mano, pero chuta, qué complicado. En eso se convierte María Paula Romo en este momento, y yo creo que la censura va, porque nadie en este momento va a perder 2, 3, 4, medio punto que le pueda generar electoralmente hablando para el 2021. Gracias Paola. Anunciamos a nuestra audiencia de la radio que nos sigue por justamente por el dial, que se conecta por la radio, que retomamos la señal con normalidad. Habíamos tenido alguna dificultad técnica y pedimos disculpas a todos nuestros oyentes. Quienes nos han seguido en cambio por las vías digitales, por el Facebook Live, han seguido íntegramente este diálogo. Para continuar esta reflexión que hemos planteado para el día de hoy respecto a quién sostiene finalmente a María Paula Romo, quisiéramos interrogar a nuestros panelistas sobre esto que un poco han anticipado ellos también, algo que está de alguna manera conectado con el juicio político que llega ahora en la Asamblea, y es que conociendo que la Asamblea es el hervidero de el cálculo y la especulación política con el escenario electoral que está por venir, ¿qué roles jugará María Paula Romo durante las próximas elecciones? Caiga o no caiga en este juicio político, sabiendo que es el perfil más alto del gobierno de Moreno y que no va a ser candidata, ¿qué rol juega María Paula? ¿Dependerá todo de la suerte de este juicio político, o aún así, como sugería Paola, tiene todavía una agenda y unas disposiciones que cumplir en ese rol de alfil? Empezamos contigo, David. Bueno, fíjate que en este identikit de descubrir quién le sostiene, probablemente la conclusión más rápida sea ver que quien sostiene a María Paula es la partidocracia. O sea, se necesitan mutuamente uno al otro, ¿no es cierto? La una para que reparta y los otros para ser repartidos, ¿no es cierto? Para entregar sea leyes o protección para los juicios políticos. Entonces, yo creo que faltando tan poco tiempo para las elecciones, inclusive así la ministra deje su cargo, seguramente ella va a seguir influyendo en la política, porque se ha dado modos, y esto también es otro ejemplo del gran cambio que ha tenido ella, ¿no? Porque si antes decía, ¿cómo van a meter la mano en la justicia, etcétera? Pues ahora la ministra ha metido la mano no solamente en la justicia, ha metido la mano en la función electoral. Esta semana le dejaron a Alvarito sin partido. Ha metido la mano en la función de transparencia y control social, que el favorito de la ministra era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que fue hace poco censurado por tener un carnet de CONADIS con supuestamente 80% de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, por más que ella se aparte del cargo, seguramente ella va a seguir conduciendo con sus influencias o con sus conocidos los resultados electorales, y eso nos debe preocupar
a todas las personas que nos interesa la democracia, porque hay muy poca confianza en el árbitro electoral y esto puede ser un problema. Entonces, si nosotros ya sabemos el guión que se opera en distintos países, nosotros ya vimos cómo le fue a la telenovela en Bolivia y cómo Bolivia perdió todo un año, ¿no? De elecciones que hubo en noviembre del 2019 y han sufrido 12 meses para terminar en el mismo resultado ahora último. Entonces hay que estar muy atentos porque el poder de la ministra de Policía no se acaba con el cargo de ella. El poder sigue atrás. Gracias David. Paola, David evidencia esta cuestión bastante interesante y latente en periodo electoral, que es, de alguna manera, el poder no está necesariamente en quien gana elecciones, o no está exclusivamente en el que gana elecciones, y eso implica obviamente en que hay otras formas de influenciar. Se ha hablado de las otras funciones del Estado, por ejemplo, han traído sobre la mesa el caso boliviano, que creería, no sé si es del mismo escenario un año después. Creo que han habido varias víctimas y un compromiso con las instituciones brutales en términos de democracia que ha costado sangre. Paola, ¿tú qué crees que va a ser el rol de María Paula en este periodo? Caiga o no caiga hasta las elecciones próximas. Has hablado de la relación, por ejemplo, con Lasso, de su operación en el órgano electoral. De alguna manera, lo que queremos evidenciar es que la dinámica política que sostiene a María Paula Romo no se termina con el cargo de ministra de gobierno. Finalmente es una forma de acción política que ha sostenido al gobierno durante este tiempo y que está a punto de terminar. Este punto de transición, ¿cuál crees que va a ser su desenlace? Bueno, primero, toda esta gente tiene acuerdos claros. Primero porque todos ellos han venido conduciendo desde que decidieron aliarse y pactar a partir de la consulta popular del 7 veces sí. Ellos tienen acuerdos claros. Es más, nos hemos olvidado de algo. María Paula Romo está en la papeleta electoral, obviamente con un fracaso de candidato, pero ella tiene ese movimiento Renace, Crece, no sé cómo se llama esa cosa, pero lo tiene en la papeleta y está ahí. Entonces, entenderás que María Paula Romo, insisto, yo creo que si deja el gobierno, tiene un candidato, lo tiene a Juan Fernando, al cantante, lo tiene de candidato a la presidencia, tiene candidatos a la asamblea. Justamente me sorprendí que acá en Esmeraldas hay candidatos, tiene candidatos. Entonces, bueno, va a poder cumplir su sueño, va a poder salir a hacer campaña, propiamente dicho, y va a ver cómo le va. Y obviamente en la segunda vuelta se encontrarán con Lasso, si es que hay segunda vuelta, porque evidentemente hay toda una lógica que prevé que eso no pasaría, pero como te digo, a ver, ellos pueden estar jugando cada uno por su banda porque políticamente es necesario, es hasta estratégico. Ponte tú adelante, yo voy detrás, mira, sí, seguramente caes, qué pena, no te puedo dar la mano ahora, pero espérate, si soy gobierno, te echo una mano. En fin, como te digo, hoy María Paula Romo se convierte en esa amiga complicada que no sabes qué hacer, pero que sin embargo sigue siendo parte de toda esta estructura que, como te digo, tienen acuerdos claros. Ellos no se van a dar a matar. Las condiciones de este juego sucio que ellos mismos se plantearon les están pasando factura y tienen, como te digo, su principal alfil en jaque mate. No lo esperaban. Seguramente no esperaban que tan pronto la estrategia se les caiga. Pero de pasar esto, como te digo, María Paula Romo no va a quedar huérfana. Estados Unidos seguramente le tiene preparado alguna visa y por allá algún cargo de esos que regalan a esta gente que no tiene sentido de patria. Seguramente tendrá algo reservado por allí. O si no, tiene su partido, que como te digo, puede que no tenga electoralmente ninguna repercusión, pero va a seguir siendo parte de toda esta estructura malévola que se construyó en torno a esto, a lo que vivimos. De acuerdo, Paola, gracias. Tú decías ahora juego sucio y bueno, el alfil que es Romo está jaque mate, pero finalmente, como se ha evidenciado a partir de este diálogo, o como lo hemos venido compartiendo, incluso si Romo cae, ella es apenas un alfil. La estructura de alguna manera sigue operando.
Y desde ahí yo sí quisiera preguntarles cómo leen ustedes las opciones que tenemos, tomando en cuenta que estamos a las puertas de unas elecciones, de que en el próximo periodo, dependiendo de que una u otra fuerza gane, se reproduzca esta forma de procesar al adversario político en tanto enemigo a ser eliminado, ¿no? Nuevamente, esta doctrina del enemigo interno, casi prácticamente la guerra, no solo a la movilización, sino a la participación ciudadana en la política. Entonces, bueno, sabemos que si María Paula Romo cae, no necesariamente cae su legado. ¿Cómo leen ustedes lo que se puede fraguar tomando en cuenta las próximas elecciones? ¿Se va a seguir, se puede continuar con esta reproducción autoritaria desde el ejercicio del poder, David? Bueno, yo he visto que muchas veces en la historia ecuatoriana es un repetir de las mismas mecanismos, de los mismos comportamientos, ¿no es cierto? Paola decía, la María Paula Romo de ahora repite la actuación o el comportamiento de Fabián Alarcón de antes, que por cierto él también repartía, y de hecho él terminó en la cárcel por repartir puestos en la asamblea, pero bueno, en el Congreso. Y yo creo que nosotros estamos, o sea, creo que la forma de evitar repetir la historia es aprender de la historia. Entonces, fíjate, mucha gente que quizá eran muy jóvenes o simplemente no les interesaba la política antes, etcétera, mucha gente no se acuerda cómo era la partidocracia. Y estos 4 años de Lenín Moreno estamos viendo igualito como era antes. Fíjate, este gobierno se parece mucho a la historia de Lucio Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez llegó haciendo campaña por un discurso de izquierda, ofreciendo una posición soberana, etcétera, y se instala en Carondelet y decide ser mejor amigo en esa época estaba de Bush, de presidente, también republicano, y renunciar a cualquier negociación o simplemente Lucio Gutiérrez estaba listo a firmar un tratado de libre comercio, tal como ahora mucha gente acepta los términos y condiciones en aplicación sin leer. Entonces Lucio era autorizando sin leer. Esta semana ocurrió, pero mucha gente no se entera porque la prensa no cubre. Esta semana hubo la negociación entre Estados Unidos y Ecuador rumbo a un tratado de libre comercio. Y yo estoy seguro que el gobierno de Lenín le dio acepten los términos y condiciones sin regresar a ver. Entonces eso es gravísimo. Entonces mientras no, yo creo que tenemos que aprender de la historia para no repetir. Y como nos hemos olvidado de todas las lecciones de la partidocracia, el reparto que hacía Alberto Dají, y todos esos ejemplos de antes, como no aprendimos esas lecciones, ahorita estamos repitiendo. Entonces la mejor forma de no repetir los errores que se viven ahora hay que aprender para no caer en lo mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de aprender de la historia, y a la vez igual me parece importante, sí, de alguna manera delinear o matizar las renovaciones que se han dado en los derechos. Vemos que la partidocracia evidentemente es un actor que está jugando y del cual María Paula Romo es una de las caras, por así decirlo, pero también hay nuevos actores en las derechas, ¿no? Tenemos estas nuevas plataformas digitales que se dicen alternativas, pero que en realidad reproducen los discursos hegemónicos del bloque de poder actual. Por nombrar uno, está la embajada, que ha sido un actor constante en la política, no solo nacional, sino regional. Sabemos a cuál embajada me refiero, pero incluso muchos otros actores que podrían pasar por apolíticos, pero que tienen formas de operar a nivel territorial, fundaciones, etcétera, que de hecho eso es algo de lo que queremos hablar aquí en Frente Radiosa, no solo en este programa, sino de aquí en adelante. Retomando esto, Paola, te pregunto, ¿qué escenarios ves tú de cara a las próximas elecciones? ¿Hay la posibilidad de que se siga reproduciendo esta lógica autoritaria aún más allá de María Paula Romo, de que, como hemos dicho, es apenas del alfil? ¿Cómo hacer para evitar aquello? Mira, es evidente que esto es una matriz que se ha repetido durante tanto tiempo y al menos creo que una de las cosas que deberíamos nosotros valorar, sobre todo quienes hemos de una u otra manera saltado a la palestra política justamente por los errores cometidos por la partidocracia y que nos impulsó a hacer justamente esa renovación del progresismo. Primero, no podemos darnos espacio para poder repetir las mismas matrices. Yo creo que el mundo,
la pandemia primero te abre un escenario completamente distinto que obliga no solamente a los políticos, a las sociedades, entender que hay que construir mucho más allá del odio. Y sí, y te lo dice, y te lo digo desde el mismo dolor que puede haber causado tener compañeros perseguidos, tener compañeros encarcelados, y que en esta lógica, quizás dentro del dolor, te puedes decir, hay que vengarse, hay que vengar todo esto, pero no creo que la sociedad ecuatoriana esté preparada o que deba seguir siendo la que se perjudica de esta lucha cruzada que hoy más que nunca requiere, luego de que tengamos gobierno, empezar a hablar de una posibilidad de reconciliación nacional. La gente que utilizó el poder para perseguir, para delinquir, para violentar la institucionalidad, obviamente tiene que rendir cuentas a las autoridades en su momento. Pero más que un tema de ajuste de cuentas, debe ser porque la ciudadanía requiere también respuestas. La verdad, el tema del reparto de los hospitales, la crisis sanitaria generada en plena pandemia, el pago anticipado de una deuda, que pudieron servir esos recursos para justamente poder enfrentar la crisis sanitaria que vivía el país, debe ser investigada. Y eso no pasa por el odio, pasa porque se necesitan respuestas. No se puede tomar las instituciones del Estado para tomar y hacer con ellas lo que quieras. Pero sin embargo, en esta lógica que es indispensable resarcir los daños hechos, y que eso se hace a través de investigaciones serias y que se lo haga a través de la justicia, yo creo que hay que también abrirnos un espacio de reconciliación nacional, porque si no, le vamos a seguir el juego, y esto es interminable. ¿Cuándo reconstruimos el país? ¿Cuándo le damos alternativas a los jóvenes? ¿Cuándo hablamos de las cosas que nos interesan, de nuestras causas? Porque si no, nos vamos a pasar hablando de las causas que le importan a un grupo. ¿Y cuándo nuestras causas? ¿Cuándo vivir en paz? ¿Cuándo el buen vivir? ¿Cuándo vivir bien? ¿Cuándo? Y eso pasa justamente por... Ojo, no estoy diciendo que esto sea primero... porque puede sonar mal. No es que se olvide, hay que buscar los mecanismos, pero ¿cómo reconciliamos a la sociedad? Gracias, Paula. Me quedo con esto último. Nos vamos aproximando al cierre del programa. Tenemos pocos minutos para una última intervención con nuestros invitados. David, finalmente, esto que hemos conversado, los elementos que se han puesto sobre la mesa, de alguna manera, coinciden con esta tesis que se sostiene en varios de nuestros países en Latinoamérica, que han tratado de posicionar que existe una nueva derecha. ¿Es esta nueva derecha, digamos, la expresión fallida de ese retorno democrático que dijeron asumirían para proscribir al ciclo progresista? ¿Es una derecha radicalizada? Y en ese sentido, ¿Romo termina siendo una expresión de esto? Brevemente, tenemos un minuto para el cierre. Es difícil saber. Mira, yo creo que uno de los grandes errores que ha habido ha sido mezclar este tema de lo que era antes Secretaría de Política con el ministerio a cargo de la policía, de la seguridad. Porque ahora lo que vemos es que la operadora política del gobierno se dedica a usar la policía como un instrumento. Y creo que si eso no se separa, vamos a ver esa derecha muy pegada a la seguridad y a este discurso del orden y seguramente de la represión. Fíjate que cuando salió este tema del juicio político, todos los ministros le defendieron al unísono a María Paula Romo. O usar gases caducados, o entonces que no había que controlar nada. Entonces te proponen una lógica maniquea o binaria que es falsa. O sea, claro que se puede brindar seguridad y respetar los derechos humanos, ¿ya? Entonces esto es algo muy peligroso, y en el caso ecuatoriano particularmente ha habido una persecución terrible a las personas extranjeras.
¿sí? Los venezolanos que conducían Uber y que terminaron inocentes. Yo tengo un amigo que terminó, bueno, tengo varios amigos que terminaron varios días presos por distintas razones. Y es claro que existe un uso político de la policía como un instrumento de represión, y eso tiene que terminar en el país. Gracias, David. Importante esto último que has planteado. Se ha evidenciado, como decíamos en la introducción, este eje entre lo político, lo mediático y lo policial. Paola, estamos ante unas nuevas derechas con una práctica inclusive persecutoria previa a los momentos republicanos y democráticos en nuestros países, es decir, que ejerce casi como dueños de Hacienda el control político en sus países. ¿Qué opinión te merece? 30 segundos antes de cerrar. Totalmente. Lo que no logran democráticamente lo quieren sostener, o se quieren sostener del poder a punta de bala y plomo. Eso no cabe duda. Sin embargo, quiero dejar planteado esto porque debería ser justamente lo que vayamos construyendo en torno a la recuperación no solamente de la institucionalidad y la democracia. Las elecciones del 2021 son determinantes, y determinantes en el sentido hasta de darle otro tipo de elementos a la sociedad en torno a la construcción del futuro. El Ecuador no puede estar dividido entre anticorreístas y correístas, entre que hay que desmantelarlo todo lo que se hizo porque hay que volarlo todo. No, hay que buscar puntos intermedios, y esos puntos, mientras nos quedamos discutiendo entre el odio, la bala y el plomo, la gente muere de hambre, están desmantelando lo público, y esas son cosas que son nuestras causas, nuestras luchas, y en ese intermedio no entra el odio. Entonces yo tengo una fe enorme que esta posibilidad que nos abre la democracia fallida, debilitada, pero democracia en fin, la vamos a poder subsanar con mayor participación, pero justamente planteándonos estos ejes fundamentales para una reconciliación nacional, pero en torno a esas causas, lo público como elemento fundamental para disminuir inequidades. Hay que defender, hay que ir a la defensa y a la disputa de lo público. Eso me preocupa, porque estamos nosotros cayendo en el escenario del odio, de que cómo nos defendemos o cómo ellos nos atacan, y no estamos trabajando para buscar aliados entre los ciudadanos, que sepan que no somos enemigos. Muchas gracias, Paola. Se nos acaba el tiempo, pero sin duda sobre Romo, el Estado policial, y no un Estado policial que sirve a las legítimas demandas de seguridad ciudadana, sino que le declara la guerra a la participación ciudadana y usa al Estado como simple herramienta de represión. Muchas gracias a todos por sintonizar Frente Radiosa. Nos vemos el próximo viernes. Programa clasificación O, de opinión. Categoría